Pues me invitaron en esta oportunidad a hablar un poquitico acerca de algo que como que he venido trabajando últimamente y es tratando de ver cuál sería el nuevo camino que tenemos que tomar los servicios farmacéuticos para subsistir en este sistema de salud y subsistir en todos los cambios que vienen. Entonces, este es mi disclosure. Soy expositor contratado de temas específicos de alguna industria farmacéutica. Actualmente soy el jefe del servicio farmacéutico de la Fundación Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y mis opiniones pues solamente me comprometen a mí y no comprometen a nadie más. Bien, entonces hablar acerca de lo que es la visión y hablar acerca de lo que es la visión de los servicios farmacéuticos es poder establecer un escenario futuro de lo que viene y de cómo vamos a tomar un punto de referencia en poder desarrollar las actividades que ahora tenemos los servicios farmacéuticos. Creo que los servicios farmacéuticos en Colombia en los últimos 15 años han venido cambiando de forma muy radical y esto no solamente está pasando en Colombia, sino que también pasa a nivel mundial. Este escenario de plantear una visión de cómo son los servicios farmacéuticos, pues básicamente está compuesto por unas metas y unas tareas. Entonces me voy a centrar en las metas porque las tareas es cómo cada cual lo pueda ir a hacer y cómo cada cual puede en su entorno o en su contexto poder implementar los diferentes objetivos que están encaminados no solo a nivel de Colombia, sino a nivel internacional para los siguientes 15 años de los servicios farmacéuticos. Hablo de servicios farmacéuticos en general para no centrarlos solo en la parte hospitalaria, pero seguro por mi experiencia les voy a poner más ejemplos a nivel hospitalario que a nivel ambulatorio. Las metas del escenario futuro, entonces, son objetivos que solamente son de orientación, o sea, alguien no puede estar de acuerdo conmigo y eso significa que está bien, porque significa que cada cual puede ir a implementar las cosas y ver una visión propia de su servicio farmacéutico o de donde ustedes trabajan, ¿cierto? Y ello significa que pretendemos dar retos al futuro. Entonces, vamos a hablar de retos del futuro, voy a hablar un poquitico de la normatividad con opiniones personales, entonces, pues esa es la idea. Lo más importante es tener siempre una alta conciencia situacional. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que vamos a hablar y vamos a establecer un contexto normativo, pues hay cosas que no podemos hacer nada y que definitivamente no dependen de nuestro alcance o nuestro resorte, pero están ahí puestas como quizás una trampa cuando uno las logra ver y vamos a ver cómo se pueden esquivar. Bien, entonces vamos a empezar con la primera parte, que es un contexto general de lo que es los servicios farmacéuticos y un poquitico de la experiencia de lo que ha sido defender lo que significa un servicio farmacéutico en Colombia. ¿Listo? Entonces siempre es bueno recordar que en nuestro país aún no existe la claridad de lo que significa o el verdadero significado de lo que es un servicio farmacéutico. Desafortunadamente, nuestras normas no están alineadas en lo que explica específicamente qué es un servicio farmacéutico. Y los entes reguladores, el gobierno y demás tampoco tienen claro qué significa o qué es un servicio farmacéutico. No hay una uniformidad en las definiciones de servicio farmacéutico. Algunos lo relacionan con las acciones que ofrecen los servicios de salud con respecto al manejo y al uso apropiado de los medicamentos. O sea, es un proceso, es unas actividades que se desarrollan en algún lugar y que conforman el servicio farmacéutico. Otras personas o otras normas lo que hacen es decir que son acciones que realiza el profesional farmacéutico y el personal de salud con los pacientes, ¿cierto? Y sí hemos ido últimamente incluyendo muchísimo en la definición de servicio farmacéutico la palabra paciente, ¿cierto? A pesar de que nuestra normatividad, que no es muy reciente y que es necesario que se actualice, pues ya lo venía incluyendo. Sin embargo, pues la definición normativa que viene desde el año 2005, ¿cierto? Ya vamos a cumplir casi 17 años con una definición que para el día de hoy ya no aplica en muchísimas cosas y hemos tratado de hacérselo entender al gobierno, pero quizás a pesar que los servicios farmacéuticos son una línea de la política farmacéutica nacional, no ha sido aplazada la necesidad de poder actualizar una norma real que nos identifique y que realmente nos cubra todas las actividades que estamos haciendo actualmente. Y esta dualidad normativa nos ha permitido tener muchos problemas que ya más adelante les voy a contar y que seguramente ustedes se van a sentir identificados con esos problemas. Sin embargo, en la normatividad pues dice que si es un servicio de atención en salud. Entonces, comencemos con un servicio de atención en salud. Es un servicio de atención en salud que está enmarcado en una norma que sí se ha ido actualizando, que es la norma de habilitación, pero que la norma de habilitación refiere
un decreto que está obsoleto. ¿Sí? Entonces, la norma se actualiza en habilitación para el resto de servicios, pero no para el servicio farmacéutico. Y se vuelve algo como que irónico, porque cada vez los servicios van a exigir más actividades propias del servicio farmacéutico y el servicio farmacéutico no tiene cómo enmarcarlas porque su norma interna ya está obsoleta. ¿Listo? Y lo vamos a ver ahorita más adelante. Además, la definición en general en esta parte de la norma no dice que es un servicio asistencial. Entonces, automáticamente en los hospitales, y más en los hospitales que están iniciando, la primera discusión es ¿dónde ubico el servicio farmacéutico? ¿En qué parte lo ubico? ¿Sí? O sea, son los que más gastan, iría para la parte administrativa, pero en algún lado la norma, que tampoco es clara, dice que debemos pertenecer en la parte clínica y médica o asistencial. Pero la norma en la definición como tal no dice que somos un servicio asistencial. ¿Sí? Más adelante en el mismo decreto se habla de cómo prestar el servicio farmacéutico y en la norma dice que el servicio farmacéutico se presenta dependiente e independiente y los dependientes son servicios asistenciales, o sea que automáticamente mutilaron la posibilidad de que podamos tener servicios farmacéuticos ambulatorios, porque significarían que no son asistenciales. Y todos siempre hemos venido soñando y cada vez creo que más con una farmacia ambulatoria, una farmacia que unos llaman comunitaria, que no es comunitaria en mi concepto, pero que venimos soñando cada vez más con poder ampliar a servicios ambulatorios o a farmacias ambulatorias o comunitarias el papel del farmacéutico y que sea un servicio realmente asistencial. La norma ya nos mutiló y no lo vamos a poder hacer hasta que no se cambie esa norma. ¿Listo? Así es simple, todos queremos y todos peleamos y decimos, ¿y cuándo vamos a hablar? Y hablamos de farmacia comunitaria y todo, pero hasta que no tengamos un soporte normativo, no va a poder existir la farmacia comunitaria. Es el responsable de las actividades, procedimientos e intervenciones. Volvemos a la misma idea. Procedimientos, actividades e intervenciones que se han ido actualizando en la norma de habilitación, pero que cuando llegamos a servicio farmacéutico vuelve y nos remite a los mismos procedimientos, actividades e intervenciones propias del servicio farmacéutico. Y viene la dualidad en la que nos hemos encerrado todo el tiempo. Es que a ustedes no podemos crearles un CUPS, a ustedes no pueden hacer algo diferente desde la farmacia porque ustedes están haciendo lo que habilitación pide. Y como hacemos solo lo que habilitación pide, enmarcados en una definición también errada de lo que es atención farmacéutica, entonces no pueden y ya automáticamente también nos mutilan la posibilidad de poder establecer una serie de servicios adicionales asistenciales o de poder llegar a soñar en facturar directamente un CUPS propio de un profesional farmacéutico. Entonces, esa dualidad de la normatividad pues nos va a permitir o nos permite que también a futuro nosotros podamos establecer cuál va a ser el camino que tenemos que llevar hacia adelante en poder establecer un cambio efectivo de la normatividad y de la definición de lo que es un servicio farmacéutico. Para cerrar este tema, además de eso tenemos un problema que no coincide entre la norma de los ministerios de educación y las normas de los ministerios de salud. Entonces uno dice, según la Constitución, ambos son derechos fundamentales, tanto la salud como la educación, pero ¿cuál prima? Pues no prima ninguno. Y es un tema legislativo y jurídico que realmente poderlo solucionar nos va a llevar demasiado a los farmacéuticos en Colombia. ¿Cuál es el inconveniente? En el Ministerio de Educación no somos profesionales de la salud, porque a pesar de que en los últimos 5 años se han triplicado las escuelas de farmacia, ninguna escuela de farmacia está clasificada en el Ministerio de Educación, ninguna carrera de farmacia de las escuelas que han abierto, ni de las que estaban, está clasificada en el Ministerio de Educación como de las ciencias de la salud, ¿cierto? Mientras que en la parte del Ministerio de Salud, pues sí ya aparecemos como profesionales de la salud, pero ahí hay una no concordancia legislativa y es que el Ministerio de Salud no puede brindar reconocimiento de profesionales de la salud si el Ministerio de Educación no te dice que está formando profesionales de salud, ¿sí? Y eso desafortunadamente no lo podemos hacer nosotros, ni las agremiaciones, ni nada. Solo hay una forma de hacerlo, las universidades. Y realmente a las universidades no les interesa ahorita cambiar de donde se encuentra ubicada nuestra carrera, que es en matemáticas, ciencias exactas y ciencias puras, y pasarlo a ciencias de la salud. ¿Por qué? Pues porque implica una inversión económica enorme, implica sitios de práctica desde segundo semestre, implica trabajo social para la graduación, o sea, implica un cambio total. Y obviamente ahorita la educación de la farmacia en Colombia y de la química farmacéutica está cambiando un montón.
Entonces, esto obviamente jala absolutamente a todos los roles de la farmacia, no solo al químico farmacéutico, que lo estoy hablando ahorita en primera persona, pero ya lo vamos a ver en los retos, sino al resto del equipo de la farmacia. Y además de eso, en el otro contexto que estamos es que no tenemos un soporte legislativo, tenemos que cumplir lo que la norma dice, que no está actualizada desde el 2005. Tratamos de tener ideas nuevas que no tienen un soporte normativo, ¿cierto? Y además de eso, el entorno social de la salud nos exige tener nuevos retos y desempeñar no solo las funciones que vienen normativas, sino otras funciones. Y esto es porque el entorno de la salud se está encaminando a los resultados en salud. Entonces, nosotros peleamos todo el tiempo. La farmacia es un servicio asistencial. Los farmacéuticos somos profesionales de la salud. Entonces, nos tenemos que acostumbrar ya no a medirnos en términos administrativos, sino en términos de resultados en salud. ¿Listo? Y eso nos implica un esfuerzo adicional que permita tener una alta calidad asistencial en la farmacia, un cambio de paradigma completo en el cual tengamos un soporte con otros profesionales que lo vamos a ver en los objetivos del futuro para poder cumplir con lo que ya está establecido en la norma, que escuchemos cada vez más al paciente y podamos involucrarnos más con el paciente y tener un empoderamiento propio del paciente. Y esto pues está basado obviamente en lo que ahora estamos haciendo las personas que estamos tratando de crear nuevos servicios farmacéuticos y es tratar de diseñar o implementar un servicio farmacéutico basado en valor. ¿Sí? Y cuando hablamos basado en valor significa un concepto teórico que además lo está teniendo en cuenta muchísimos servicios asistenciales. Y los servicios basados en valor es que tienen en cuenta los resultados clínicos, o sea, los resultados en salud, ¿cierto? Sobre un costo. Y esto sí que es importante para la farmacia, ¿cierto? Porque la farmacia se convierte en un servicio que muestra resultados efectivos y resultados económicos. Y realmente ahí está lo que tenemos ahora, los servicios farmacéuticos, en poder mostrar cuál es el valor económico que tenemos en implementar las nuevas farmacias o los nuevos servicios farmacéuticos. Y además de eso, nos exige estar pendiente del paciente o del paciente que está encaminado a una visión diferente. Los pacientes hoy en día saben más que los mismos profesionales de la salud de sus propias patologías. Entonces le toca a uno no simplemente venir y hablar y decir, diseño un sistema de distribución de medicamentos propio, donde ni siquiera tengo contacto con el paciente, sino solamente tengo contacto con enfermería o con otros profesionales de la salud. Pero, sin embargo, nosotros exigimos que también somos profesionales de la salud. O sea, eso nos toca involucrarnos en la atención del paciente. Y entonces tenemos un tema ahí que viene ahorita en discusión y que está muy en auge en las nuevas instituciones con todo el tema de calidad y el manejo de servicios basados en valor, que es que ya no podemos evaluar que la atención en salud es lo mejor o que hay un servicio de quejas y reclamos, sino que tenemos que evaluar directamente la experiencia del que importa en el sector salud, que es el paciente. Y evaluar la experiencia del paciente es bien complicado para la farmacia. Por la primera razón, porque muchas veces no tiene contacto directo y el paciente evalúa la experiencia por lo que le comunica el resto de la gente y el resto de profesionales de la salud. Entonces ya se imaginarán cómo evalúan los pacientes si quien les informa qué hace la farmacia es enfermería. ¿Sí? Entonces ahí se complica un poco el papel de los servicios farmacéuticos. Y es diferente tener cuáles son los resultados importantes para el paciente, es diferente a las experiencias propias del paciente. Sí, es diferente a la experiencia propia del paciente. Si ustedes tienen la posibilidad en sus instituciones de tener investigación y, por ejemplo, de hacerle dispensación a un paciente que tenga aprobado un tratamiento por el INVIMA exclusivo para este paciente, compasivo, un tratamiento de uso compasivo, estos pacientes sí pueden evaluar bien la experiencia del paciente en la farmacia. Claro, porque como la norma nos exige que para uso compasivo tenemos que registrar y poner nuestra firma y nuestra cédula como químicos farmacéuticos para que el INVIMA tenga el soporte de ingreso de ese medicamento, entonces ahí en ese caso nosotros sí le entregamos el medicamento al paciente. Y entonces el paciente ahí sí conoce que existe un farmacéutico, que existe una persona encargada de los medicamentos y realmente es cuando vive una experiencia diferente de paciente. Por lo tanto, hoy en día
el futuro de los servicios farmacéuticos está cada vez más en evaluar esa experiencia del paciente, de muchas formas. Por eso les digo que les hablo del objetivo, pero no les voy a hablar de las tareas, porque cada cual tratará de buscar cuál es la mejor manera para evaluar realmente la experiencia del paciente en sus servicios farmacéuticos de acuerdo a lo que manejen. Y buscar que el paciente siempre sea un aliado también de la farmacia, ¿cierto? Cada vez los farmacéuticos salimos más de la farmacia y también vamos a rondas médicas y conocemos a los pacientes y nos presentamos que somos farmacéuticos, ¿sí? Hay gente que le da pena presentarse y creo que es lo principal porque uno de los problemas que tenemos en Colombia es que muchos pacientes no saben lo que hacemos los farmacéuticos. Bien, o sea que viene un panorama súper amplio de lo que podemos hacer de aquí en adelante, más o menos al año 2030-2040 sobre los servicios farmacéuticos. Y eso no solo ocurre en Colombia, sino que ocurre en Estados Unidos y en Europa. Y hay unas dinámicas ahorita lideradas por las asociaciones de farmacéuticos, tanto europeos como americanos, tratando de establecer un plan de ruta o tratando de establecer un mapa de proyecto hacia donde quiere ir la profesión farmacéutica o los farmacéuticos. Acá específicamente les hablo de hospital hasta el año 2030-2040. ¿Qué hay de nuevo por hacer? Y cuando uno evalúa nuestra realidad, pues a mí me da mucha alegría decirlo y soy demasiado optimista y creo que los que me conocen lo saben, en que el papel que hemos hecho los farmacéuticos últimamente no está retrasado en lo que está el resto del mundo. Lo que está retrasado en Colombia con respecto al resto del mundo es cómo los demás ven al químico farmacéutico, no nosotros. Siento que nosotros, a pesar de las limitaciones que tenemos, en muchos lugares hemos tratado de implementar muchísimas cosas que nos permiten cada día llegar a lo que es en países desarrollados. Entonces vamos a hablar cuáles son esas metas del futuro de los servicios farmacéuticos en Colombia. O sea, hablar de las metas es hablar de los retos y los retos tienen un atributo siempre de dificultad. O sea, que cuando yo les digo, ustedes dicen, ay, eso va a ser muy difícil y nunca lo vamos a lograr, pues es que realmente ese es el reto, ¿cierto? Si fuera fácil y si ustedes me dicen, eso ya lo hacemos en mi institución, seguramente muchos lo hacen, por supuesto, porque también tenemos un problema y es que en Colombia no existe una uniformidad en la prestación del servicio farmacéutico. Entonces, pues vamos a suponer que esto va a ser un estímulo y un desafío para poderlo cumplir. Entonces vamos a hablar de estas 5 metas rápidamente. La primera meta de la farmacia hospitalaria o de la atención farmacéutica y del servicio farmacéutico en el futuro es optimizar las vías en que el químico farmacéutico provee la atención farmacéutica. Y aquí directamente pues les traje esta gráfica, eso pasa en todos los lugares del mundo. Esta es una gráfica que expuso el año pasado iniciando el presidente de la Asociación Europea de Farmacéuticos Asistenciales, donde él dice que el papel de los farmacéuticos de hospital ha ido cambiando. Y vamos a ver si en Colombia pasa diferente. Pues al comienzo ellos solo dispensaban, adquirían medicamentos y tenían central de mezclas. ¿Algo diferente a Colombia? No, hacemos lo mismo, ¿cierto? Pero ahora viene una serie de actividades o situaciones diferentes, claro, también más encaminadas al paciente y al trabajo multidisciplinario, como por ejemplo en Europa ya están diciendo que es obligatorio que la reconciliación medicamentosa la haga el farmacéutico o la haga el personal de farmacia. Ahí voy a ir con el segundo reto, ¿sí? No es solo del farmacéutico, es de la farmacia, ¿sí? En Europa y en Estados Unidos hablan de la farmacia. Y nosotros en Colombia todavía solo hablamos de los farmacéuticos, ¿sí? Entonces va a haber un segundo método donde voy a ampliar ese tema. Y estamos hablando de que la farmacia se encarga también de hacer la revisión, los ajustes de dosis, el manejo de terapia, las terapias target o terapias de precisión. O sea, si la medicina habla de medicina de precisión, ¿por qué nosotros no hablamos de farmacia de precisión? Si tenemos que estar alineados con lo que está haciendo la parte médica. ¿Listo? Entonces, tenemos que modificar la práctica y la prestación del servicio farmacéutico completamente. O sea, ese es el cambio y es el futuro y es lo que tenemos que hacer en visión. ¿Cómo se hace para modificar unas solas pocas ideas o unas solas pocas tareas que puse acá de lo que está escrito y de lo que está evidenciado y de lo que podemos ir implementando? Que la farmacia haga parte de las transiciones del cuidado del paciente. Porque como nosotros no estamos al lado del paciente, creemos que la farmacia no hace parte de las transiciones del cuidado. Y realmente
se ha demostrado, y hay mucha literatura que demuestra, que si el personal de la farmacia participa en los procesos de conciliación en las transiciones del cuidado del paciente, el paciente comienza a reconocer más al farmacéutico y se pueden evitar muchísimos más errores. ¿Listo? También es importantísimo el acceso al químico farmacéutico en todos los servicios. En discusiones que tuvimos con el Ministerio de Salud, les decíamos, venga, en la norma de habilitación solamente existe un servicio, bueno, aparte de servicio farmacéutico, desde luego, pero solamente existe un servicio asistencial que pide químico farmacéutico, que es quimioterapia. El resto no habla de químico farmacéutico en toda la norma, pero sí, ya en las instituciones y en la parte real que nos está pasando, es que todas las áreas están pidiendo que haya un farmacéutico allá, para 1000 cosas, para hacer muchas cosas, unas chéveres, otras no tan chéveres, pero ya absolutamente todos los servicios demandan que haya un farmacéutico, que haya un personal de la farmacia. Hay que asumir siempre nuevos roles. Una de las metas, por ejemplo, para los farmacéuticos americanos hasta el 2030, esa sí está un poquito lejana para nosotros, pero una de las metas en este tema de asumir roles para los farmacéuticos americanos está la prescripción farmacéutica. ¿Sí? O sea, que realmente pase a los farmacéuticos a hacer la prescripción. Sí, claro, ellos tienen un marco legislativo completamente diferente al nuestro, donde ellos tienen las mismas responsabilidades y los mismos soportes que un médico normal en la historia clínica y la atención del paciente. Nosotros no tenemos todavía esa cobertura en Colombia. Y la personalización de tratamientos que, como les decía, si hablamos de medicina de precisión, pues tenemos que empezar a hablar de farmacia de precisión. Eso implica que los farmacéuticos y la farmacia comiencen a modificar su práctica en capacitarse y tener cosas como, por ejemplo, farmacogenómica. Y no solo centrarnos en esto. O sea, este es nuestro principal problema en este momento en Colombia, y es que nuestra práctica diaria y nuestra práctica clínica está pasando de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en la existencia. Porque pues tenemos muchos problemas de desabastecimiento y tratamos de nosotros solucionarlos de muchas maneras, con alternativas farmacológicas, con optimización de las dosis, o sea, con un poco de cosas que realmente pueda que nos esté agotando mucho y nos esté desenfocando de lo que realmente queremos en la práctica clínica. Entonces, el primer objetivo el primer reto es cambiar la práctica del servicio farmacéutico en general. El siguiente es fortalecer el rol de los farmacéuticos. Entonces, ¿qué significa fortalecer el rol de los farmacéuticos? En Colombia también eso lo tenemos muy difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos autoaprendices. O sea, desafortunadamente no tenemos un sistema de acreditación o un sistema de certificación que nos permita decir que yo soy farmacéutico de oncología. ¿Sí? No existe eso. O sea, yo digo soy farmacéutico de oncología porque yo mismo estudio y quiero decirme que soy farmacéutico de oncología, pero no hay nadie que me lo soporte ni hay nadie que me lo avale como en el resto del mundo. Y eso tenemos un problema grave. Y no solo es para los farmacéuticos, quiero decirles. En Europa y en Estados Unidos, los técnicos o los regentes y los técnicos en servicios farmacéuticos también son especializados, también pueden acceder a especializaciones propias y a certificaciones y acreditaciones propias. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra farmacia ahorita en este momento? Porque no tenemos ese soporte legislativo. En Estados Unidos, si tú no te acreditas como farmacéutico de oncología, no puedes trabajar en oncología. Si no te certificas como farmacéutico de enfermedades infecciosas, no puedes hacer prueba ni puedes estar haciendo seguimiento de antibióticos. Entonces, nos toca en las farmacias tratar de establecer un plan de desarrollo profesional. Eso es muy importante para los que somos jefes de farmacia y lo olvidamos, porque el día a día nos llena de un montón de cosas, nos llena de contrate farmacéuticos para preparar o contrate farmacéuticos para 1000 cosas, ¿cierto? Y no les desarrollamos nunca ni tenemos un plan de desarrollo profesional. Y es muy importante cambiar ese paradigma en los siguientes años para los jefes de farmacia. Deben de tener un plan de desarrollo profesional para todas las personas que están en la farmacia, tanto los farmacéuticos como los regentes como los técnicos en farmacia. Ese es el reto. Expandir el alcance de la práctica, o sea, tratar de hacer muchas más cosas. Creo que a pesar de eso somos los profesionales de la salud que más hemos expandido y que más hemos yo creo que acaparando de la buena forma las actividades asistenciales, y hay que soñar y ser un poquitico avaros en el tema, o sea que
Estados Unidos, por ejemplo, una de las metas es que el farmacéutico haga parte de los grupos de respuesta rápida a emergencias. ¿Qué significa? Que cuando se activa un código azul todos corren, pues todos corren, digo, el grupo de asistencia médica, que es la terapeuta, el intensivista, pero el farmacéutico también debería de correr con ellos, ¿sí? Entonces están planteando esas opciones hasta de participar en esos grupos de respuesta rápida. Y además de eso, algo muy importante que tampoco hacemos los farmacéuticos ni los jefes de las farmacias, y es la evaluación del desempeño de todo el personal. Hacemos una evaluación del desempeño muy administrativa propia de todas las áreas de talento humano, pero la evaluación del desempeño que deberíamos de hacer nosotros es encaminada al paciente. O sea, es decirle al farmacéutico usted cuántas intervenciones hizo, esas intervenciones disminuyó la estadía del paciente, cuántos eventos adversos evitó con sus intervenciones. Eso realmente es la evaluación del desempeño en un servicio como la farmacia. Y es lo que se está planteando directamente para el futuro. Y la superespecialización como un proyecto profesional, que era lo que les venía diciendo, ¿cierto? O sea, tenemos que buscar mecanismos de acreditación, certificación o credenciales profesionales. Hay muchas formas de buscarlo y Colombia está muy atrasado en el tema. En Colombia nos quedamos con la acreditación por los posgrados. Y eso no es ni costo efectivo ni realmente te asegura un conocimiento. Si se dan cuenta, en Estados Unidos, las únicas maestrías que existen son los MBA, del resto no existen más. Todos los profesionales se certifican y se acreditan. ¿Qué significa eso? Que tengo que estudiar y cada 4 años tengo que ir a presentar un examen diciendo que yo sé sobre un tema y me dan una certificación. Y no me contratan en mi hospital si no tengo la certificación al día. ¿Cierto? Entonces, en Colombia todavía eso no existe, ni siquiera lo pensamos por varias razones, porque no existe un ente que nos pueda acreditar, porque no consideramos que alguien lo pueda hacer. En otros países como América Latina, por ejemplo, Argentina, la Asociación de Farmacéuticos es quien les da la especialización en farmacia hospitalaria, no es una universidad, es la asociación. ¿Y cómo se las da? Pues porque tienen que presentar un examen. Y el que pasó el examen tiene la especialización en farmacia hospitalaria. Y muchas instituciones, las privadas en Argentina, exigen que los farmacéuticos que están en el hospital tengan esa especialización. Entonces, ojalá podamos llegar a eso. Es uno de los futuros para el servicio farmacéutico, que podamos tener más entrenamientos, más residencias, ¿sí? Pero las residencias no las lograremos hasta que las universidades no decidan que somos profesionales de la salud. O sea, eso lo vemos un poco más lejos. Y garantizar siempre la competencia dentro de su ámbito de práctica. O sea, si usted dice que es el farmacéutico durísimo en falla cardíaca, pues certifíquese en falla cardíaca, hermano. Sí, de tal manera que si uno tiene algún problema en la farmacia o tiene un paciente de falla cardíaca, yo se lo remito, que es lo que también no reconocemos los farmacéuticos, y lo decía yo en un escenario. Un médico llega y un ortopedista y le dice, doctor, me fracturé la mano. Si el ortopedista es de columna, jamás lo mira. Es ortopedista, lo puede ver. Pues claro, si se fracturó la mano, no lo mira. Lo que le dice el ortopedista de columna es, te voy a remitir al experto en mano. Y lo manda a donde otro ortopedista que es experto en mano, ¿cierto? Nosotros los farmacéuticos no hacemos eso. Debería de llegarnos un paciente con VIH y yo decirles, ya te llamo al farmacéutico, te remito al farmacéutico que sí sabe de VIH, ¿sí? O ya te llamo al farmacéutico que sí sabe de oncología. Aún no lo hacemos porque no somos capaces de garantizar la competencia dentro del ámbito de práctica. Y además, pues establecer que somos farmacéuticos en todos los entornos de la atención, profesionales de la salud, compartimos la responsabilidad de los resultados de los pacientes, que cada vez nos da eso más miedo, ¿cierto? Cada vez nos da más miedo cuando vemos las noticias que se cometen errores de medicación y en ningún lado hablan del farmacéutico. O sea, ¿será que la farmacia no tuvo ninguna responsabilidad en el cumplimiento de los errores de medicación? O sea, quizás sí, ¿no? No estoy echándole la culpa a nadie, simplemente es el análisis normal de lo que se presenta en los errores. Farmacéuticos de atención primaria, tenemos el marco, esto también es nuevo para los que no lo saben, es que en Colombia tenemos el marco normativo para desarrollar la farmacia de atención primaria, pero a nadie le ha interesado. Absolutamente a nadie. O sea, hay un documento propio de servicios de atención primaria, pero es que en Colombia la atención primaria, debido a nuestro sistema de salud, no está bien. Y aumentar el reconocimiento del químico farmacéutico y la comprensión de su valor en el cuidado de la salud. O sea, que alguien realmente sepa cómo vamos. Bien, esta es muy importante. Y esta nos ha traído muchos problemas a muchas de las personas que pensamos esto. Y es que una de las metas de la farmacia hospitalaria en el futuro es promover y fomentar el rol
de los regentes y de los técnicos en servicios farmacéuticos, ¿sí? Eso también va a venir en el futuro. Eso lleva un tiempo. En el resto de sociedades del mundo, pues no del mundo entero, pero es en la americana y en la europea, toda la farmacia hace parte de la sociedad. ¿Sí? O sea, no es solo los farmacéuticos como estamos acostumbrados en Colombia, ¿cierto? O sea, cada vez tenemos que incluir muchísimo más porque la farmacia no es sola. En la farmacia no somos solamente los químicos farmacéuticos. En la farmacia hay mucho más personal. Y si logramos empoderar el personal, entonces, ¿quiénes son en la farmacia? Si yo logro aumentar la cobertura en la atención porque tengo un regente capacitado que es capaz de hacer una validación en primera fase de una fórmula médica, está bien. En ningún lado dice que está mal, ¿cierto? Porque mi resultado clínico es aumentar la cobertura. O sea, eso está muy bien. Y eso nos pega un poquito de ego a muchos farmacéuticos, les cuento. Y muchos farmacéuticos no dejan que esto ocurra, ¿sí? Pero, sin embargo, pues eso mejora los resultados clínicos. Hay que cambiar todo. Y hay que decir, como yo tenía un dicho, o sea, yo le vendo el alma al diablo si tengo un mejor resultado clínico, ¿sí? O si tengo un mejor resultado, ¿sí? Permite unidades de negocio más eficientes, evita el burnout del equipo, ¿cierto? Porque si ustedes se dan cuenta, muchos farmacéuticos ya caen en esto, en el desgaste de tener que hacer todo ellos y todo el tiempo solo ellos. Nadie lo hace más ni nadie. Y empodera al personal y genera pertenencia. Este realmente trabajo en equipo es lo que ya podemos comenzar a hacer, porque no requiere tanto un soporte normativo y un cambio tan grande de gobierno como los otros anteriores, ¿cierto? Entonces, además de eso, si se va a abrir esa puerta, tanto los regentes como los técnicos en servicios farmacéuticos tienen unas responsabilidades propias. Sí, eso no es que, ay, no, de chévere los vamos a capacitar y ellos van. No, pues quien asume la capacitación asume la responsabilidad. ¿Vale? Y asumir la responsabilidad es que deben de tener la responsabilidad completa en actividades técnicas. Eso ya se ve en algunos servicios farmacéuticos y por eso se ve un poco más light el trabajo, o sea, que ya hay un regente encargado del inventario de esta farmacia, de revisar todo, de los controles, absolutamente de todo. Y esa es su responsabilidad y es su aporte ante el manejo clínico. Desarrollar competencias básicas en entornos de atención específico, pues si no hay formación para farmacéuticos, mucho menos hay formación para regentes y para técnicos en servicios farmacéuticos. Entonces, esa es la meta a largo plazo del servicio farmacéutico. Utilizar información y tecnología para mejorar la salud de los pacientes es lo que creo que más han hablado en este evento, es usar tecnologías de la información y análisis tecnológico, Big Data, Machine Learning y todo lo que han ido hablando para evaluar riesgos, para monitorear métricas de desempeño clínico. Recuerden siempre, identificación de pacientes que sí requieren atención farmacéutica. En eso fallan más los programas de atención farmacéutica en Colombia. Usted hace atención farmacéutica y dicen, sí, lo hago sectorizado solo para mis pacientes de trasplante, o lo hago solo para mis pacientes de artritis, o lo hago solo para mis pacientes de cáncer. La siguiente pregunta es, ¿todos los pacientes de cáncer necesitan atención farmacéutica? No. Y es porque no somos capaces de identificar cuáles sí requieren atención farmacéutica. ¿Listo? Bien, y pues obviamente que el farmacéutico se tiene que involucrar cada vez más en la evaluación de tecnologías propias para los pacientes, ¿cierto? O sea, hay veces los farmacéuticos no participamos en esto, por ejemplo, en la evaluación de las aplicaciones que hacen para los pacientes, unos sí, otros no. Si la aplicación es de la farmacia sí nos interesa, si la aplicación es del resto no. Y si se dan cuenta, en muchas aplicaciones hay muchos errores que directamente dependen de la farmacia. Dispositivos de monitoreo, dispositivos portátiles que hoy en día se usan y tecnologías ingeribles o los ingestibles, que son las tecnologías que ahora se tragan para poder ver y evaluar lo que está pasando dentro del cuerpo de las personas. Eso debería siempre pasar por evaluación de un farmacéutico. Y el futuro dice que eso tiene que ser autorizado y aprobado por un farmacéutico. ¿Listo? Entonces, eso contribuimos obviamente a la experiencia del paciente. Y los servicios de telesalud o telefarmacia, ¿cierto? Que ya muchos se pudieron desarrollar gracias a la pandemia, pero no fue que surgieran de la pandemia. Los servicios de telesalud y telefarmacia venían de mucho antes, solo que fue una de las mejores herramientas que se pudieron aplicar durante la pandemia, optimizar los servicios clínicos y operativos, ampliar los servicios de atención de los pacientes y mejorar la continuidad de la atención. Y cuando uno les pregunta si en sus farmacias hacen servicios de telefarmacia o telesalud, muchos dicen sí, lo hacemos. Y la siguiente pregunta es, ¿quién tiene el servicio farmacéutico en modalidad de telefarmacias habilitado? Yo no conozco el primer y lo busqué por Reps anoche.
a ver si de pronto hoy iba a decir una mentira, y no hay ni un servicio farmacéutico con modalidad en habilitación de telefarmacia, o sea, de telemedicina. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Es una novedad, ni siquiera necesita una visita. ¿Sí? Y todos decimos que hacemos telefarmacia porque llamamos a los pacientes, porque hacemos seguimiento. Pues entonces oficialicémonos, pero ¿sabe qué pasa con oficializarnos? Que nos da miedo responsabilizarnos. ¿Sí? Porque, como usted ya lo tiene, responsabilice y muestre el resultado de que son 100 pacientes y está haciendo 100 llamadas y que los 100 pacientes están con servicio de telefarmacia. Entonces nos toca ser un poco más avaros con ese tema y hacer servicios de telesalud tanto en el ámbito hospitalario como ambulatorio, dispensación de quimioterapias por vía oral, por ejemplo, de forma hospitalaria. Es muy agradable poderlo hacer en telefarmacia porque generalmente las aprobaciones son por 3 meses, pero el seguimiento no puede ser a 3 meses, entonces se presta para muchas cosas. Y pasa en Colombia, estas son las barreras para poder implementar estos servicios. Todos lo hacemos, pero nadie lo documenta y nadie lo cuenta cómo lo hace. ¿Sí? No se puede justificar debido a que no se puede cobrar. Entonces, pues uno dice, no, como no lo cobro, pues no puedo poner al farmacéutico, y el farmacéutico que quiere hacer esto, además de las cosas normales que hace, que sí les pagan o por lo que pagan su salario, pues entonces le ponemos a hacer eso. El paciente aún no tiene claro quién es el químico farmacéutico. Muchos pacientes uno los llama y ellos no entienden quién es uno, no tienen la claridad de qué es. Falta de conocimiento y experticia del químico farmacéutico para abordar al paciente y exceso de actividades, obviamente, y personal no exclusivo para esta función. Y se me acabó la pila. Ya pues. ¿Ya? Listo. Y por último, pues tecnología para garantizar la seguridad en la preparación de productos estériles. Yo no hablé nada de automatización porque creo que viene en un desarrollo bastante vertiginoso en Colombia. Hay muchos modelos y la idea no es venir y discutir sobre los temas de realmente qué es la automatización, pero creo que sí se nos ha rezagado un poquitico la tecnología para garantizar la seguridad en la preparación de productos estériles, y en eso tenemos que invertir mucho más en el futuro, ¿cierto? Muchos farmacéuticos no nos gusta la central de mezclas y les puedo decir que el fuerte de la farmacia hospitalaria en Colombia, y lo ve el resto del mundo, es la central de mezclas. Entonces, cuando a uno lo invitan a hacer una charla fuera del país, lo que quiere preguntarle todo el mundo es central de mezclas, y es lo que uno no quiere contar, ¿sí? Entonces, todo el mundo le dice, ¿cómo así que ustedes hacen microbiológicos? Eso para uno es normal. Si tienes central de mezclas, pues tienen que hacer microbiológicos. Para el resto del mundo no es normal, ¿sí? ¿Cómo así que ustedes son los que preparan? Para el resto del mundo no es normal, ¿sí? Y nosotros no hemos visto esa fortaleza y la hemos potenciado, sino que lo que hacemos es que los farmacéuticos que están en la central de mezclas son los de playa baja y no les gusta y están súper aburridos y son los que más rotan, ¿sí? Y realmente una de las cosas más importantes que hacemos los farmacéuticos en Colombia, y vuelvo y les digo, no lo digo yo, sino lo dice el resto del mundo, es central de mezclas. Todos te quieren referenciar y todos te quieren preguntar sobre central de mezclas, ¿sí? Y lo invitan, a mí me han invitado, yo no soy tan duro en central de mezclas, y me han invitado a dictar charlas en el exterior de central de mezclas, de cómo nos certificamos, de cómo hacemos, de por qué preparamos tanto. Para el resto del mundo preparamos tanto, para nuestro gobierno no preparamos nada y nos ponen unas multas, ¿cierto? Porque no estamos haciendo nada. Entonces, súper importante incluir la automatización en central de mezclas. Y el último, ya para terminar, desarrollar el servicio farmacéutico como una unidad de negocio. Esto tampoco lo hacemos nosotros, ¿sí? Y es uno de los retos que tenemos en los siguientes años, que la farmacia también sea una unidad de negocio, ¿sí? Nos embolatamos tanto en el día a día que no vemos que la farmacia realmente sí es un negocio, ¿sí? Y no desarrollamos ni herramientas administrativas ni herramientas comerciales para lograr una atención costo efectiva. Y esto se hace desde el punto de vista no del management, es mi concepto. Esto se hace desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Y es que nosotros sí podemos hacer estudios de farmacoeconomía o estudios de ahorro económico con resultados clínicos. Eso es lo que va a impactar. Ya no de que es que usted aprovecha mucho en la central de mezclas y si se le mueren todos los pacientes. O sea, puede aprovechar un montón porque prepara todos los medicamentos, y si los prepara mal y se mueren, pues el resultado clínico está mal. Está bien el resultado económico, pero el resultado clínico no está bien. Entonces, hay que cuantificar, siempre tener una unidad de negocio es cuantificar las intervenciones del químico farmacéutico en transiciones del cuidado. O sea, póngale plata, póngale días de estancia, póngale resultados clínicos. Valoricen las atenciones en salud de las farmacias especializadas, ¿cierto? O sea, ¿cuánto vale un medicamento? Y no es que ese sí lo entrega el QF porque es caro, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es caro si lo entrega él y en los baratos no?
o cuantifiquemos realmente el impacto de las farmacias especializadas y optimicemos la gestión de la cadena de suministros, que pues obviamente esto tratamos de hacerlo más, no los farmacéuticos, nos apoyan otras personas, los logísticos, la parte de compras que nos apoyan en el tema de gestión de cadena de suministros, pero hay que reconocer el trabajo colaborativo y el trabajo conjunto entre las dos áreas. Seguramente ellos nos ponen todo la materia administrativa, toda la materia de costos que necesitamos y que no tenemos y que podemos aportar nosotros, la parte clínica, ¿sí? Entonces es importante el match. En conclusión, y como último, unas estrategias de implementación, siempre cuando uno habla de esto, dice, ay, tan bonito, ahora vaya y hágalo en su farmacia, que es lo que uno tiene que tener en cuenta, es ver qué implemento versus ver qué mejoro o qué mantengo de lo que ya tengo y innovar versus asegurar o garantizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué implementamos? Pues implementemos porque todas las ideas son buenas. Todo lo que ustedes quieran hacer, háganlo. Sí, todas son buenas. Deben de tener un soporte técnico y un soporte clínico. La tecnología en la mayor cantidad de los procesos de la cadena de abastecimiento del medicamento y del dispositivo médico, todas las tecnologías que quieran aplicar, acá no hay ninguna que sea mejor o peor, ¿sí? Por eso no hablé de automatización, porque hay muchas maneras de automatizar, hay muchos software, hay muchos equipos, hay muchas formas de automatizar. Todas las tecnologías mejoran el abastecimiento, unas más y unas menos. Depende depende de la naturaleza propia de su hospital, ¿cierto? Pues porque yo quiero tener un tubo neumático, pero mi hospital son 5 edificios. Pues es que el tubo neumático no funciona en ese momento, ¿sí? Entonces, póngalo en su realidad. Metodologías de planeación y seguimiento hay que implementar todo el tiempo. Eso nos falta a los farmacéuticos porque nos quedamos en el día a día apagando incendios. Y siempre, absolutamente siempre, tener un plan de contingencia. Absolutamente. Si tenemos un plan de contingencia, tenemos un impacto clínico. ¿Qué hay que mantener? Hay que mantener un equipo sólido, motivado y empoderado. No hay nada más difícil que contratar y entrevistar personal. Y cuando llegan las personas, todas te cuentan lo malo de la otra farmacia. Y todas te dicen, no, es que ese grupo, es que ese líder, es que mis compañeros, es que el inventario es una porquería. O sea, todos te van contando lo que pasa en el resto de los lugares donde trabajas, ¿sí? Eso lo hace una persona que no está motivada y que no está empoderada. Sí, estoy seguro que una persona que es valorada en un equipo de trabajo, por más de que se vaya del equipo de trabajo, nunca va a hablar mal de ese equipo de trabajo. Entonces hay que hacerlo. El enfoque de seguridad y experiencia del paciente debe seguirse manteniendo forever. El plan de capacitación y el plan de carrera es algo que tenemos que mantener y tenemos que implementar. Van los dos. Hagamos planes de carrera para todo el personal de la farmacia, ¿sí? Es el reto que tenemos ahora los jefes de los servicios, hacer un plan de carrera da pertenencia y un plan de carrera forma un equipo sólido, motivado y empoderado. Los compromisos adquiridos siempre hay que cumplirlos, hay que cumplir lo prometido, ¿sí? Estoy en una salida en vivo de un proceso de automatización. Pues si usted dice que va a dispensar de otro lado, manual, en carritos a las 2 de la tarde, cúmplalo. Para que la gente no vea que el proceso de automatización es el que tiene la culpa. El que tiene la culpa nunca es el proceso de automatización. El que tiene la culpa es que uno no cumple lo que dice, ¿sí? Entonces hay que cumplirlo. Y hay que hacer controles en proceso y desviaciones. Hay que innovar, romper esquemas y estereotipos. En la nueva implementación que estoy haciendo, yo venía con una escuela muy clásica de que no aceptaría una dispensación diferente a 24 horas. Hay que ver esa posibilidad porque tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Cuando uno le dicen dispense cada 8 horas, uno ya se asustó, ¿sí? Uno dice, venga, ¿cómo así? O sea, subo 3 veces el carro, 3 veces con 3 enfermeras diferentes, ¿cuánto personal necesito? Bueno, hay que romper estereotipos y hay que tratar de analizar cosas diferentes que no hemos hecho. Medir el impacto del cambio siempre, absolutamente nosotros somos muy buenos resolutores, o sea, pensamos muy rápido y resolvemos muy rápido, para eso nos formaron, pero no evaluamos el impacto del cambio. Optimizar de ser posible toda la gestión de la cadena de suministros en todo lo que tengan, códigos de barras, automatización, lean directamente el código del producto que viene en código EAN y no se pongan a remarcar. Eso significa optimizar, ¿cierto? Porque para que vuelvo y marco, ¿sí? Entonces eso nos ayuda. Y replantear los alcances y responsabilidades siempre del trabajo en equipo.
Asegurar la comunicación de las fallas y los errores, hacer siempre retroalimentación al equipo es lo más importante en los procesos de implementación. No que usted falle y se quede callado y diga, pucha, no le voy a contar que no tuve en cuenta eso. No, dígale a las personas también, oiga, no tuve en cuenta eso y nos toca repetir el inventario y se quedan hoy toda la noche haciendo inventario. Cosas como esas, ¿sí? Pero acepte sus errores y cuéntele a la gente. No es que nos mandaron hoy otra vez a hacer inventario porque estamos muy descuadrados por culpa de ustedes. Eso no se llama no hacer retroalimentación y no reconocer, muchísimo más en los procesos de implementación donde el equipo va a estar muy agotado, donde el equipo tiene un nivel muy alto de frustración si las cosas no funcionan. Seguimiento y entendimiento de los sistemas de información es súper clave en cualquier servicio farmacéutico. Estoy seguro que ustedes lo aceptan. Quizás el 60% del éxito y del problema de nuestro trabajo es el sistema de información que uno tiene. Evaluaciones que sean costo efectivas y realizar las pruebas las veces que sea necesario. Repita las veces que sea necesario y estas son unos pequeños tips para la implementación de todas las funciones. Todos hacemos algo diferente, todos somos innovadores en nuestra farmacia, contémoslos, no seamos egoístas, contémosles los aciertos y contemos también las fallas. Que cuando uno tenga una idea, sea capaz de decir, este farmacéutico sí sabe de gestión del cambio, este farmacéutico sí sabe de sistemas de automatización, lo voy a llamar a ver qué consejo me da. Y así podamos ir capacitándonos y nombrando pues, los servicios farmacéuticos. Bien, con esto decirles que siempre es importante innovar, cambiar, pensar que las cosas pueden llegar a ser diferentes, pero que no olvidemos nunca el verdadero objetivo de la farmacia y del servicio farmacéutico, ¿cierto? Que no es solo los medicamentos, sino también son los pacientes. Y que somos esos profesionales capaces de integrar tanto el conocimiento técnico, clínico, como también desarrollar o apoyarnos en otros profesionales para el conocimiento administrativo y de gestión logística. Muchas gracias.